Bueno, ya hemos visto cómo se forman los nucleótidos, ¿vale? Y ahora vamos a ver unos nucleótidos curiosos, que son nucleótidos con función energética y o coenzimática, ¿vale? Hay algunos, eh, hay algunos nucleótidos cuya función principal no es ser monómero de un ácido nucleico, es decir, no es estar formando parte de la estructura del polímero, sino que hay algunos de ellos que hacen otras cositas muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, nucleótido como moneda, como función de almacén de energía. Pues es el ATP, adenosintrifosfato. Este lo vais a ver continuamente, sobre todo cuando vayáis al tema de metabolismo. Entonces, nos debería sonar que la vida ocurre gracias a miles y miles de reacciones químicas que en conjunto reciben el nombre de metabolismo. Unas consumen energía, son reacciones endotérmicas, se llaman también reacciones del anabolismo o reacciones anabólicas, ¿vale? Y otras producen energía, desprenden energía, que son reacciones exotérmicas, también se le llama catabolismo. Esto os debería sonar, por lo menos, ¿vale? Porque se suele ver un poquito el curso anterior en primero de bachillerato. Entonces, las células producen esas reacciones. Es decir, el metabolismo tiene el conjunto ese de reacciones tiene dos ramas: catabolismo, que son reacciones de fabricación de energía, y anabolismo, que son reacciones de construcción de moléculas, ¿vale? Entonces, las células producen catabolismo, reacciones catabólicas, para obtener precisamente esa energía y guardarla, ¿vale? Y guardarla para luego, a la hora de hacer anabolismo, reacciones que consumen la energía, pues puedan suministrar esa energía guardada y poder hacer esas reacciones, ¿vale? Y para eso se necesita una molécula que almacene energía, ¿vale? Para que la energía no se pierda en forma de calor y se pueda emplear más adelante, pues hay una molécula que la va a acumular. Y esa molécula es el adenosintrifosfato o ATP, ¿vale? Es este nucleótido tan especial. Y se forma cuando en lugar de unirse solo un fosfato a la adenosina, que sería un nucleótido normal, ¿vale? La pentosa, la base y un fosfato, pues en lugar de uno tenemos tres unidos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, ese sería el ATP, ¿vale? Adenosintrifosfato. Y además, cuando se unen los siguientes fosfatos, son enlaces que guardan energía, que almacenan energía. Cada vez que se rompe uno de esos enlaces se libera pues bastantes kilocalorías de energía, concretamente 7,4 kilocalorías por mol de ATP roto. Bueno, entonces aquí pues estos enlaces que se forman al unirse, el segundo y sobre todo el tercer fosfato, ¿vale? Son enlaces muy energéticos. Cuando se rompen liberan mucha energía. Cuando se rompe el enlace que une el último fosfato, ¿vale? Yo tengo esta reacción, ¿vale? El ATP se le puede soltar un fosfato, quedar suelto y se libera la energía y me queda con dos fosfatos, el nucleótido, ¿vale? Entonces, en este caso se llama ADP, adenosin difosfato, porque son dos. Y esta es una reacción reversible. Lo mismo puede ir en este sentido que ir en el otro contrario, ¿vale? Por eso tiene la doble flecha. Y lo que hemos dicho, esta energía son esos 7,4 kilocalorías por mol de ATP hidrolizado, ¿vale? En ese primer enlace. El segundo enlace es menos energético y normalmente no suele compensar romperlo. Entonces, ¿cómo funciona esta interconversión ATP-ADP? Pues es muy sencillo. En las reacciones endergónicas, que necesitan energía, vamos a llamarlas así, es decir, en las reacciones anabólicas, en donde necesitas suministrar energía para que ocurra la reacción química, por ejemplo, fabricar, yo qué sé, pues una proteína. Son muchas reacciones que consumen energía. Entonces, lo que va a hacer la célula es coger el ATP y romperlo, ¿vale? Romper enlaces, el tercer fosfato, para liberar esa energía y utilizarla para la reacción que le hace falta. En este caso, el ejemplo que puse, fabricar una proteína, ¿vale?
La ATP suministra la energía que se necesita en ese momento rompiendo ese enlace. Y cuando lo que está haciendo la célula es catabolismo, es decir, está haciendo reacciones químicas que cuando, por ejemplo, cuando coge una molécula de glucosa y la rompe en un proceso que se llama glucólisis, que ya lo veréis más adelante, entonces hay un montón de reacciones, se está rompiendo la glucosa, que es una molécula que tiene energía guardada en sus enlaces, y entonces esa energía la va guardando porque se desprende, ¿vale? Se desprende al ir rompiendo la glucosa y aprovecha esa energía antes de perderla, coge fosfatos sueltos que hay por la célula, por su citoplasma, y los engancha al ADP para formar ATP y guarda energía en forma de ATP esa célula, ¿vale? El ADP aprovecha la energía para unir un fosfato y convertirse en ATP. Entonces las células están continuamente haciendo esto. ¿Que una célula necesita fabricar algo y va a gastar energía? Rompe ATPs, ¿vale? Todas las células tienen su carga de ATPs, por ahí, es como sus monedas de energía, ¿vale? Que la célula lo que está haciendo es, está cogiendo, yo qué sé, glúcidos, lípidos, moléculas que tienen mucha energía y las está rompiendo. Pues entonces lo que está haciendo es fabricar ATPs, ¿vale? A partir de ADP. Y luego, además de esta función, el AMP también hace otra labor importante, no como molécula de energía, pero cuando se cicla y forma este enlace curioso que hay aquí, esto se llama AMP cíclico, ¿vale? Se convierte en cíclico gracias a una proteína, adenilato ciclasa, y el AMP cíclico es muy interesante porque es un mensajero intracelular muy, muy importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Uno de los mensajeros, es decir, es una molécula que causa efectos dentro de la célula, ¿vale? Y luego, bueno, evidentemente hay otros nucleótidos energéticos. El GTP y el UTP funcionan igual que el ATP. O sea, la única diferencia entre GTP y ATP es que aquí, en lugar de en el ATP es porque tiene adenina, adenosin trifosfato. El GTP aquí tendría guanina, pero funciona igual, ¿vale? Proporcionaría la misma energía que el ATP. Bueno, ese sería pues un nucleótido con una función no solo o sea, tiene funciones más allá de formar parte del ADN, ¿vale? Es un nucleótido energético. Y luego hay otros que son nucleótidos con función coenzimática, es decir, hay dinucleótidos, es decir, dos nucleótidos unidos que colaboran con las enzimas en el metabolismo, ¿vale? Las enzimas son proteínas que favorecen esas reacciones químicas del metabolismo. Si no fuera por ellas no existiría el metabolismo, no se llevaría a cabo, ¿vale? Entonces se llaman coenzimas precisamente por eso. Y los más importantes, ahí tenéis el NAD, nicotinamina adenin dinucleótido, ¿vale? Son dos nucleótidos unidos, perdón. Uno lleva adenina y el otro lleva una base rara, que es nicotinamida, ¿vale? No es las bases de las normales, adenina, timina, guanina, es otra, ¿vale? Y es muy importante esta coenzima porque es capaz de captar iones H+ que se desprenden en las reacciones del metabolismo. Y entonces, cuando el NAD capta hidrógenos, puede coger un hidrógeno y meterlo aquí, formar aquí un enlace, y otro hidrógeno se queda como carga positiva y por eso se llama NADH más H, ¿vale? Esto va a aparecer bastante cuando veáis el tema de catabolismo, ¿vale? Y anabolismo también. Bueno, el nicotinamina adenin dinucleótido fosfato tiene unos nombres larguísimos, pero bueno, se conocen más por las siglas, NADP. Es igual que el otro, lo que pasa que la única diferencia es que tiene un fosfato en el carbono 2 de la ribosa que lleva la adenina, ¿vale? Se parece muchísimo, tiene un fosfato más, este tiene 2 y aquí en el otro, en este habría 3 fosfatos. Bueno, al aceptar el hidrógeno funciona igual, se convierte en NADPH. Y luego el flavin adenin, FAD, otro dinucleótido, dos nucleótidos unidos. Este ya no he puesto ni la imagen porque, bueno, con tal de ver uno, pues los otros son parecidos, ¿vale?
Y también se encarga de coger hidrógenos cuando se liberan en las reacciones químicas. Cuando acepta dos hidrógenos, puede coger hasta dos, se convierte en FADH2. Esto, repito, se verá en el tema de metabolismo, ¿vale? Bien, ya hemos visto los nucleótidos, cómo se forman, nucleótidos especiales, que es importante que os quedéis con ellos para más adelante sobre todo. Y ahora vamos a ver el enlace nucleotídico o más bien conocido como enlace fosfodiéster. Bien, es el enlace gracias al cual se van uniendo los nucleótidos para formar la cadena, ¿vale? La cadena de polinucleótidos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el enlace ocurre entre el OH del fosfato situado en la posición 5', por ejemplo, aquí tengo, ¿vale? El OH en posición del fosfato. El fosfato está en posición 5' porque está unido al carbono 5 del nucleótido, ¿vale? Recordad, los carbonos de la pentosa se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, posición 5' tengo yo el fosfato y ahí uno de sus OHs se une con el OH de la pentosa que está en posición 3', ¿de acuerdo? Porque el carbono por el que se une, el OH, está en el carbono 3. De ahí viene lo de 3', 5', ¿de acuerdo? Y como consecuencia de esa unión, se va una molécula de agua y se establece un enlace que une este oxígeno con el fosfato. Ahí veis el enlace fosfodiéster, ¿vale? ¿De acuerdo? Enlace fosfoéster o fosfodiéster formado, ¿de acuerdo? Y cuando se unen unos pocos nucleótidos, bueno, ahí tenéis, generalmente se le llama enlace fosfoéster, porque está el fosfato ahí, fosfodiéster porque se forman dos, ¿vale? El que une la pentosa y luego el que une el fosfato con la propia base, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de ahí viene ese nombre, ¿vale? Cuando se unen unos pocos nucleótidos, la cadena es un oligo. Oligo significa pocos, ¿vale? Oligonucleótido. Si son dos nucleótidos, dinucleótido, trinucleótido, tetranucleótido, bueno. Pocos, oligo. Si son cientos o miles, polinucleótidos, ¿vale? Y cualquier cadena de nucleótidos va a tener dos extremos. El 5', por ejemplo, en esta cadena es una cadena muy cortita porque solo hay dos, ¿vale? Pero, no sé si tengo aquí, no tengo más. Pero bueno, en esta cadena de dos tengo un extremo 5' con el fosfato libre sin unir y el extremo 3' con el OH sin unir, ¿vale? ¿De acuerdo? Esos son los extremos. Y la cadena empieza siempre en ese sentido, 5', 3'. Por ejemplo, fijaros aquí, esto ya es más esquemático, ¿vale? Aquí está el extremo 5', porque tiene el fosfato sin enganchar con ningún otro nucleótido por arriba, y luego el extremo 3' con el OH libre aquí, ¿vale? Que está sin unir con nadie debajo, ¿vale? Bueno, pues una vez que nos queda claro esto, cómo se forma el enlace, vamos a ver pues los tipos de ácidos nucleicos, que son dos básicos elementales. El ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico o ARN, las siglas, ¿vale? Las diferencias: la pentosa del ADN es la desoxirribosa, la pentosa del ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas que hay en ambos, en los dos hay adenina, guanina y citosina, en los dos. Pero luego el ADN tiene timina y en el ARN no hay timina y hay uracilo, ¿vale? Estructura: el ADN generalmente es doble cadena, una doble hélice, luego veremos su forma. Sin embargo, el ARN suele ser monocatenario, una única cadena de nucleótidos, ¿vale? Función: este guarda la información para fabricar las proteínas y el ARN pone en marcha esa información. Es el que expresa esta información guardada, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar viendo un poco más en detalle el ácido desoxirribonucleico o ADN. Su pentosa es la desoxirribosa y solo por eso el ADN es muy estable, bastante más que el ARN, porque no tiene grupos OH libres
en la cadena que son bastante reactivos. Es decir, fijaros aquí, si aquí no hay OHs, los otros OHs de por aquí están enganchados formando los enlaces. No hay OHs libres por ahí en el ADN y por tanto la cadena es más estable. En el ARN sí que hay OHs aquí libres porque es una ribosa lo que está formando el nucleótido. Y esos OHs por ahí tienden a reaccionar y hacen que la cadena se pueda romper. Bueno. Y luego dice, además, el hecho de que la molécula esté formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos hace que sea todavía más estable. Por eso fue la molécula más idónea, elegida por la evolución, para almacenar la información genética, porque precisamente es una molécula que no se rompe fácilmente y no se altera tampoco fácilmente. Todo ser vivo guarda su información genética en ADN, excepto algunos virus, que pueden guardarla en ARN. Y generalmente ese ADN suele ser bicatenario, dos cadenas, dos hebras o dos cadenas. Y el ADN bicatenario puede presentarse circular, es decir, formando un anillo, no tiene extremo ni para un lado ni para otro, están pegados los extremos, típico de los procariotas, algunos virus, de las mitocondrias y de los cloroplastos, o puede ser ADN lineal, que es lo que tenemos nosotros en nuestras células eucariotas. El ADN no está entero en toda su longitud, suele estar dividido en trozos más o menos cortos. Y esos trozos, esas hebras, están revueltas, metidas, encerradas en el núcleo, formando lo que llamamos vulgarmente como cromatina, ¿vale? Y al ser una molécula tan larga, porque es larguísima en las células eucariotas, es decir, si cogemos esos fragmentos que hay en el núcleo, esas hebras, y las estiramos una detrás de otra, llegarían al metro de longitud, ¿vale? Por eso, para poder caber, el ADN se empaqueta bastante en distintas estructuras para poder ser un poco más corto y caber en el núcleo eucariota. Bueno, entonces vamos a ver las estructuras del ADN, ¿vale? La primera, la estructura primaria, es la secuencia de nucleótidos unidos, ¿vale? Que tenemos aquí, por ejemplo. Pues, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerla aquí, así. 1, 2, 3, 4. Este sería un tetranucleótido, ¿vale? Entonces, 4 oligonucleótidos si son pues menos de 10, más o menos. Bueno, entonces, en este caso, siempre el extremo 5' con el fosfato libre, extremo 3' con el OH libre. Y se enumeran por el tipo de base que lleva cada nucleótido. Es decir, la secuencia de esta cadena sería A, C, T, C. Perdón, AG, esto es una G. A, G, T, C. Esa es la secuencia, ¿vale? Son 4 en este caso. En una cadena de 100 nucleótidos puede tener un número altísimo de combinaciones posibles de las 4 bases. Claro, porque es que si la cadena es AGTC no es igual esa cadena que fuese ATCG o AG o ACTG. Es decir, cambiando el orden de las bases cambias la cadena. Ya dice cosas distintas, ¿de acuerdo? Es como cambiar el orden de las letras en un libro. Sí, claro, estos son 4. También puedes hacer muchas combinaciones con 4, ¿vale? Concretamente 4 elevado a 4. Si en vez de una cadena de 4 tienes una cadena de 100, combinaciones posibles de mensajes que puedes escribir ahí con esas 4 bases, 4 elevado a 100. Es decir, 1,6 por 10 a la 60. Una locura. Por tanto, claro, las diferencias en la secuencia de la estructura del primaria del ADN son las que determinan las características de los seres vivos y que los seres vivos sean distintos, ¿vale? Las secuencias son diferentes. Bien, la siguiente es la estructura... espera, me está saliendo un vídeo muy largo. Siguiente vídeo, estructura secundaria.